Buenos días amigos, mi nombre es Luis Cristian Rivas Salazar, soy abogado, también estudio filosofía, soy representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa. Hoy en día, bueno, estamos reunidos junto con Hugo Marcelo Valderrama, quien también es economista y es un analista, columnista de importantes medios de comunicación, y nos llama la atención la manera en que se está tratando el tema del coronavirus. Eh, con esa pequeña introducción quiero entrar de lleno al tema y quiero preguntarle a Hugo, Marcelo, ¿qué es lo que opinas, Hugo, sobre este tema? Hola Luis Cristian, buen día, espero que estés muy bien. A ver, lo que pasa es lo siguiente, nosotros somos un país pobre, Luis Cristian, ¿no? O sea, el cuento ese de que habíamos sido una nación exitosa durante el gobierno de Morales se acaba de caer, ¿no? Se acaba de caer porque estamos viendo nuestra propia realidad que somos una nación pobre. Ahora bien, evidentemente la pobreza nos ha obligado a tener que asumir como única medida posible para enfrentar una pandemia el encerrarnos en nuestras casas. O sea, el estar encerrados en nuestras casas es el reflejo de que tenemos un sistema de salud pobre, de que tenemos una economía pobre, de que estamos sometidos en una pobreza. ¿No? Lo que no pasó, por ejemplo, en Singapur, que está más cerca de China y con una población muy grande de chinos viviendo en Singapur, pues, la gente de ahí no tuvo que encerrarse 20 días ni 40 días, ¿no? Sino que el sistema de salud mismo de Singapur y además la gran economía que ellos tienen ha permitido que eso pase como un problema menor. Nosotros penosamente estamos pagando las consecuencias de vivir en una nación pobre. Ahora bien, la disyuntiva, y es lo que creo que estamos hablando estos días muchas personas, es hasta qué punto es efectiva una cuarentena sin que se vuelva peor que aquello que quieres prevenir, ¿verdad? O sea, ahorita, primero que hemos salido de un bache político, pero que además venimos arrastrando un bache económico de 14 años de mala economía, en el sentido de que el Estado ha agrandado su participación en la economía desde el año 2007, ¿no? Cada vez teníamos un Estado más grande en la economía, cada vez teníamos huecos fiscales más grandes, ¿no? Hace por lo menos 6 años el déficit fiscal no cierra, ¿no? Estamos cada vez con un problema de reservas internacionales mayor, y entonces hoy tenemos que además enfrentar el hecho de tener que paralizar el país, la poca productividad del país para encerrarnos, para evitar un mal mayor. Ahora, ¿hasta qué punto ese encierro va a ser efectivo? Ese es el tema, ¿no? Lastimosamente, creo que no se está, o sea, la idea de encerrarnos era acatar cierta disciplina, porque hay una amenaza, es una amenaza latente esta pandemia, pero al no existir esa disciplina, yo creo que al final el encierro tampoco va a ser la solución, porque vamos a acabar teniendo problemas de abastecimiento en no mucho más de unos 30 o 40 días, porque no puede tener un país sin producir alimentos, sin fábricas trabajando, sin negocios funcionando, sin universidades trabajando, sin colegios. O sea, la gente no va a empezar a cobrar, las empresas van a empezar a cobrar. O sea, estamos en una disyuntiva muy complicada y que creo que eso es lo que no se está analizando para la etapa post-pandémica. ¿Qué se va a hacer en la etapa post-pandémica? Porque después de esto viene la etapa más dura, que es cómo reconstruimos una economía paralizada tan de golpe hace exactamente 15 días, ¿no? Sí, muy bien. Yo también voy por esa parte de que lo primero que tenemos que reconocer es que somos un país pobre. Muchas personas quieren asumir algunos consejos o realidad o medidas extremas que están asumiendo países ricos y ese no es el camino. Como tú has dicho, estamos saliendo de un bache de 21 días que hemos llevado el año pasado, donde la economía evidentemente ha afectado y todos estábamos con la esperanza de que este año sea un año bueno, un año mejor, un año de trabajo, pero nos encontramos con esta situación que nos lleva a replantear todas nuestras actividades. Eh, También haciendo un análisis de lo que ha sido el pasado o el antes de que llegue el coronavirus, tenemos que recalcar, estimado Hugo, un aspecto muy importante. Nuestro sistema de salud, nuestro sistema sanitario, era un sistema completamente estatista. Los pocos hospitales que existen y que ha sido un problema eso de que si se le asigna un porcentaje mayor en el presupuesto general de la nación o no, si llegamos a 10%, a 15%,
Ha sido un debate que hemos llevado nosotros adelante porque hemos visto que el Estado no ha fomentado y no fomenta la creación de empresas privadas de sanidad, al estilo como de la India, al estilo low cost de sanidad, es decir, que el Estado facilite y fomente la creación de empresas de sanidad privadas. ¿En qué sentido? En el sentido primero de las aduanas, de importar medicamentos e insumos de primera necesidad de salud de manera con cero gravamen, cero medidas arancelarias, etcétera, cosa que recién el gobierno se está dando cuenta y el Estado en sí de que había sido muy importante quitar los porcentajes de arancel a la importación de productos de salud. Y evidentemente máquinas de salud, tecnología sanitaria, todo eso debería tener un costo cero, porque estamos hablando de un país que necesita de empresas que oferten ese servicio, ¿no? Y recién el gobierno se da cuenta que el Estado se da cuenta que es necesario eso. Segundo, las cuestiones impositivas, los impuestos, los gravámenes que no solamente a la empresa de salud privada, sino a cualquier empresa la ahoga. Y obviamente la cuestión de la flexibilidad laboral. Es decir, todo un conjunto de cosas, incluso burocráticas, porque yo mismo he sido testigo cómo organismos e instituciones como el CEDES se encargan de extorsionar a las empresas privadas de salud para buscar sanciones, multas, y evidentemente ahí viene la corrupción, hay que pagar a gente del CEDES para que funcione tu clínica, tu hospital, tu institución de salud. Y eso es algo que debemos denunciar de una forma clara y sencilla. Vamos por ahí. Evidentemente todos conocemos cómo es el sistema de salud público. Hemos visto un Evo Morales, unos ministros de salud que han tenido que ir como el mismo candidato del MAS, que ha tenido que ir a hacerse curar a Brasil. Es decir, ni ellos mismos han confiado en su propio sistema de salud, ni en el presupuesto que le han asignado. Entonces, todo eso nos lleva a pensar de que no estamos preparados para cualquier pandemia, para cualquier enfermedad, para cualquier virus. Y eso es algo que debemos proyectar para el presente y para el futuro. Es decir, si nosotros estamos detectando que el sistema de salud es malo y que no funciona y deberíamos tomar ejemplos como el de la India en el sistema low cost de abaratar todo y hacer una especie de economía de escala, abaratar los costos para que la gente pueda acceder y de esa manera las empresas también puedan crecer al tener muchos clientes, etcétera. Y tomamos otros sistemas de salud estatistas, no va a funcionar. Y si digamos a ese problema de no tener sistemas privados de salud, añadimos el hecho de que vamos a recortar la economía con barreras, con controles de precio que quiere hacer el Estado a los especuladores, etcétera, nos estamos disparando a la propia pierna, estamos disparándonos a nosotros mismos, nos estamos cortando una pierna por tratar de curar un esguince de tobillo, como diría un filósofo norteamericano. Es decir, al cortar la economía, al parar, al tener una cuarentena total, nos estamos dañando económicamente, estamos dañando a las empresas y cómo de esa manera, en una situación de pobreza que se viene, una situación de miseria, vamos a combatir cualquier enfermedad. ¿Tú qué opinas, estimado Hugo? No, evidentemente la desgracia es la pobreza, Luis Cristian, ¿no? Tú hablabas de algunas variables interesantes. Mira, yo he estado indagando y nosotros tenemos, o somos uno de los infiernos fiscales del país, de la región, ¿no? Junto con la Argentina, por ejemplo. Entonces, mira, el caso posible de una empresa, es imposible que en Bolivia, por ejemplo, hoy se establezca una empresa de medicina privada de bajo costo, porque tienes uno de los aranceles de importación más altos a productos médicos. O sea, paradójicamente se dice que la salud es primordial, pero es uno de los lugares donde más te graban en aranceles, ¿no? En el tema laboral, por ejemplo, resulta inclusive mucho más dificultoso que cualquier otra empresa la rigidez en este sector, ¿no? Porque se obliga a cumplir, aparte de los requisitos laborales normales que hay, existen otros requisitos como, por ejemplo, tener un regente médico, o sea, es una estructura orgánica que tienen que tener las propias empresas de medicina a las que las somete la misma legislación, ¿no? Entonces, la sobrecarga de costos.
Y bueno, tienes el tema tributario, básicamente lo que ha pasado en Bolivia los últimos 12, 13 años, que ha sido un terrorismo fiscal contra el contribuyente, pues todo eso ha hecho de que no solo la salud, sino todo sea absolutamente caro, ¿no? Todo sea absolutamente caro en el sentido de que casi un 40% del precio en Bolivia lo componen entre impuestos directos, impuestos indirectos y algunas otras reglamentaciones de cualquier producto. Ahora, penosamente, y eso es lo que nos está sucediendo, estamos viviendo, o sea, este encierro, que yo le llamo la prisión domiciliaria forzada de todo el país, eh, solo va a funcionar en los 30 o 40 días que se están planteando, porque después sería un suicidio colectivo, ¿no? No creo que ya podamos aguantar más de eso, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es una medida desesperada para evitar que haya contagios y lo que se quiere es evitar que haya contagios porque el sistema de salud es pobre. Entonces, estamos viviendo las consecuencias de la pobreza, pero al mismo tiempo nos vamos a meter más pobreza. O sea, ese es el tema, ¿no? Ahora, ¿qué se va a hacer en la etapa post-pandémica? Pues a mí me preocupa, primero que hay una cosa que me preocupa que es el poco análisis, este análisis serio que tú y yo estamos teniendo, lo está teniendo muy poca gente, ¿no? Esto se ha convertido en una especie de farándula, ¿no? Es decir, ahora todo el mundo estoy con el quédate en casa, el hashtag quédate en casa y lanzan sus retos, sus challenges por redes sociales, ¿no? Entonces, daría la impresión de que estamos viviendo una sociedad que está feliz de autodestruirse en el ámbito cultural, te digo, ¿no? Porque nadie está analizando con seriedad qué se está pasando. Yo tengo acá en mis manos, yo no sé si conoces a este autor, Luis Cristian, este autor se llama James Wanley, ya, James Wanley es un doctor en física americano, que él viene investigando hace como 15 años lo que pasa con el movimiento ecologista, ¿ya? Y una de las cosas que el movimiento ecologista ha pretendido hacer desde los años 80, y esto estaba con Paul Ehrlich, por ejemplo, o con John David de la Fundación La Tierra Primero, era cambiar los parámetros culturales de la gente al extremo de estar felices de autodestruirse. O sea, ellos creían que el éxito ambientalista, en general el éxito marxista, porque el ambientalismo es una variante más de la izquierda, consistía en que la gente esté feliz de autodestruirse. Y entonces yo veo hoy día en los Instagrams, en los estados de WhatsApp, en el TikTok, a gente que pone feliz, ¿no? Y feliz por estar en su casa, como si estar en tu casa sin producir un mes fuera un motivo para estar feliz. Debería ser un motivo para preocuparte, ¿no? Pero los veo felices, asumiendo que la abundancia que ya tienen va a ser eterna, que ese es un problema que me choca, porque ellos creen que todo el tiempo van a tener leche en el refrigerador, que todo el tiempo van a tener pan en la mesa, y darse cuenta que eso se tiene que constantemente producir, ¿no? Pero ellos están felices, ¿no? Y otro mensaje es el tema de nosotros somos el virus, la Tierra está sanando. Entonces me da la impresión de que estamos viviendo, creo, una etapa económica muy seria y en el primer mundo lo están tomando a chiste, pero lo que más me preocupa es que nosotros, un país pobre, y en las condiciones en las que hemos descrito anteriormente, lo estamos tomando al mismo nivel de chistoso, o sea, que estemos con la misma idea de que ay, qué bien que me quedé en casa, que hurra por las gaviotas, las palomas que pueden volar, cosas de ese tipo, y bueno, veo que eso está así. Y otro análisis que me preocupa, Luis Cristian, otro tema que me preocupa es el tema de qué vamos a hacer qué vamos a hacer respecto a los políticos post pandemia. O sea, yo no veo una propuesta política post pandemia interesante, no la encuentro. A mí se me hace que todo el mundo está aprovechando de hacer, ganar en Dios revuelto, ¿no? Se ha hablado de que organismos como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo están moviendo millones y millones de dólares en créditos internacionales. Obviamente eso les conviene a los políticos porque eso les permite fortalecer la imagen de yo te salvé, no fue el Estado el que te salvó, pero bueno, sabemos que eso es simplemente una pantalla, lo mismo que hizo Evo Morales en 14 años. Entonces no veo un plan, o sea, hoy es donde más se va a necesitar el capitalismo, justamente después de esta crisis, y ese es el lado positivo que yo creo, es que la gente va a entender que después de esta crisis es donde más capitalismo se va a necesitar. Ahora, lo que me preocupa es que mucha gente culturalmente está en contra de aquello que lo va a salvar, que es el capitalismo casualmente. Tienes razón, estimado amigo. Me parece muy importante tus apuntes en el sentido de que estas personas ambientalistas ven al ser humano como un virus, ¿no?
un virus que está contaminando y que debe ser eliminado de la faz de la tierra, porque obviamente ahora salen los venaditos a las calles, las playas no están contaminadas por este virus que es el humano, y de alguna manera se encuentran alegres en sus casas, en sus cuevas, digamos, ¿no? Es una forma primitiva también de ver la cosa, porque los hombres se replegan a sus casas, se replegan a sus cuevas y solo salen por algo elemental o algo básico. Estamos viviendo una especie de involución y obviamente esto es parte de una especie de, como tú lo mencionaste, es un antihumanismo filosóficamente hablando, porque se ve al ser humano como alguien que debe morir, como alguien que está con una superpoblación y debe ser de alguna manera exterminada. Es un antihumanismo muy, muy negativo. ¿Por qué negativo? Porque estos antihumanistas no son los primeros que se eliminan. Si uno dice, si uno es antihumanista, si uno es antinatalista, evidentemente debería tomar la posta, debería tomar el ejemplo y eliminarse, ¿no? Pero nunca vamos a ver eso. Siempre el otro debe ser eliminado, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, el otro es el malo, etcétera. Es algo que no debe pasar. En este antihumanismo, Hugo, lo que vemos es personas que reniegan de ellas mismas y obviamente no, ellas no se van a eliminar, los demás tienen que ser eliminados. Pero yo quiero irme ahora un poquito a hablar sobre lo que es el coronavirus, ¿no? Mucha gente debe estar pensando que estamos minimizando el tema o cualquier cosa, pero yo desde mi punto de vista no. Evidentemente es un virus que puede causar una enfermedad y esa enfermedad puede causar la muerte, eso no lo podemos negar, pero de la misma forma debemos aceptar lo que es una forma de gripe, ¿no? Y que de alguna forma también hay muchas personas en el mundo que mueren por gripe. Incluso hay científicos que yo quisiera nombrarlos de una manera rápida para la gente. Wolfgang Wodak, un epidemiólogo que habla que en algún momento en el 2009 este señor, Wolfgang Wodak, habló que la gripe A no debería haber sido declarada una pandemia y que era una forma irracional. En el 2009 él declaró esto ante el Consejo de Europa y evidentemente se declaró que era una forma irracional de declarar como una pandemia, y él hoy en día está diciendo que estamos en lo mismo, estamos siendo irracionales al tratar de declarar esto como una pandemia. Otra persona, Pablo Goldsmith, virólogo, también quien habla de que este es un pánico irracional, quien también estuvo presente y denunció que en el 2003 y en el 2009, el 2003 con el síndrome del SARS y el 2009 con la gripe A, que era una forma irracional también de declarar una pandemia. Y hay otro científico, Manuel Elkin, quien incluso dice que estamos en una histeria colectiva y que el aislamiento es innecesario y que lo único que, o bueno, lo que hay que hacer es que detectar a las personas enfermas y a sus allegados y aislarlos. Eso sería lo básico de cualquier acción política, pero no de ninguna manera aconsejar la cuarentena total, no paralizar la economía, que es algo contraproducente que en algún momento hemos dicho. Es decir, estamos escapando del abismo para llegar al abismo. Estamos tratando de evitar una enfermedad para estar enfermos en nuestras casas, muertos de pánico, muertos de miedo, muertos de una histeria proclamada por gente con periodistas, no quiero mencionar a esos periodistas y opinólogos que están histéricos, y esa histeria obviamente se transmite como si fuera un virus y una enfermedad. Ellos dicen, no, ¿por qué hay aviones cruzando el aire? ¿Por qué hay camiones entrando y saliendo? ¿Por qué hay comerciantes que están en los mercados y se arrancan sus cabellos y piden a la policía más control? Una histeria irracional, policías y un ministro deschavetado que habla de 10 años de cárcel a los padres de familia que dejen salir a sus hijos. Una irracionalidad, hermano, una locura total, fruto de esta histeria innecesaria. ¿Tú qué dices de eso? Sí, o sea, evidentemente, si asumimos que vivimos en un país que además de tener una pobreza económica, tiene una pobreza cultural, ¿no? Vamos a caer en este tema. O sea, la histeria colectiva es prueba de que vivimos en un país que culturalmente todavía se mueve en base a caudillismos, a base a este tipo de cosas, ¿no?
De hecho, yo siempre he dicho, o sea, estamos, después de que te pase el miedo o sea, no te va a matar el coronavirus, pero cuando venga la crisis económica te vas a querer suicidar, porque es muy posible que no tengas empleo, es muy posible que no puedas pagar tus créditos al banco, es muy posible que no puedas mandar a tus hijos al colegio, es muy posible que no encuentres comida en los mercados, o sea, estamos, a ver, evidentemente no teníamos el equipo, el sistema sofisticado como para aislar grupos específicos de gente en el país, porque eso requiere cierta inteligencia médica y además ciertos recursos financieros y un sistema de salud desarrollado. Como no, eso es lo que ha hecho Singapur y Hong Kong, ¿verdad? O sea, Singapur y Hong Kong han tenido ese sistema, nosotros no teníamos ese sistema, entonces nosotros han tenido que recluir a todos, ¿no? Esta reclusión domiciliaria es producto de la pobreza, y lastimosamente, además de eso, tienes una prensa irresponsable que nos está llenando de miedo, ¿no? Aquí donde yo vivo, por ejemplo, están gritando por alguien que va a comprar pan a una cuadra de su casa, ¿no? Entonces la prensa lo está acosando y pues estamos llegando a un punto en el que yo creo que el coronavirus ha hecho, o el terror al coronavirus, más que el coronavirus, ha cumplido las metas del socialismo, ¿no? Que el Estado te diga a qué hora puedes salir, qué día puedes comprar comida, qué puedes hacer con tus hijos, cuándo puedes abrir la ventana de tu casa, o sea, hoy día estamos festejando nuestro propio encierro de libertad. Y ese es otro tema que a mí me deja, y lo dejo ahí en el de interrogante, porque sé que estamos terminando, es qué va a pasar a nivel político después de esto. O sea, ¿será que el Estado va a reducir sus funciones después de esto? Porque comúnmente cuando el Estado agranda su poder, casi nunca lo quiere reducir. Es más, nunca lo reduce. Es verdad, estimado Hugo. Yo también veo que más peligroso que el virus, que la gripe, que este coronavirus, es la cuestión del socialismo. Estamos destruyendo el aparato productivo, estamos queriendo paliar eso con bonos, bonos que van a salir de nuestros propios bolsillos, eso la gente no se da cuenta, especialmente la clase media, que es la clase que va a abonar el pago de esos bonos. Evidentemente estas empresas no sabemos hasta cuánto podrán aguantar, eso va a traer desempleo, eso va a traer un desequilibrio en el pago de las obligaciones con las entidades financieras, etcétera. Y obviamente la inflación que poca gente está viendo porque también el Banco Central ha inyectado dinero, etcétera, es algo que la gente no está esperando y no está viendo en el futuro. Nos acusan de no ver la vida, de no ver el asunto de que primero es la vida, luego la economía, pero ¿cómo podemos enfrentar una enfermedad en nuestra casa? ¿Cómo podemos enfrentar un virus si no se tiene la economía suficiente, si no se tiene el dinero suficiente para pagar un sistema de salud, para pagar medicamentos? Eso es algo que la gente no está entendiendo. Y obviamente todo eso depende de nuestros trabajos. Entonces debemos afrontar esta enfermedad, como se afronta el dengue, como se afronta la influenza, como se afronta la gripe. Es decir, no dejando de nuestras actividades que son nuestro colchón, nuestra base económica, pero teniendo mucho cuidado y asumiendo todas las precauciones que nos dicen los médicos. Y evidentemente hay algo también que para terminar quiero tocar es qué modelos debemos seguir. Más cerca de nosotros está Brasil, mucha gente dice que hay muchos enfermos y también hay muertos, pero no está dejando de lado su producción, no está dejando de lado, no está descuidando su aparato productivo. Ahí tenemos Corea del Sur, ahí tenemos Hong Kong, Singapur, Japón, Suiza. Johan Norberg hace poco, Johan Norberg escribió un artículo pensando que Suecia, un país que no ha dejado de trabajar, no ha dejado de funcionar, pero da la libertad a la gente de que opte por quedarse o no quedarse en su casa. Es decir, cada uno tenga la libertad de ver si su economía es lo suficientemente buena para quedarse o salir o trabajar o buscar otros medios como el teletrabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos reunirnos en otra oportunidad, estimado Hugo. ¿Cuáles son tus impresiones finales, tal vez? No, mira, a mí hay tres cosas que me preocupan. Uno, me preocupa el hecho de que la gente haya sido atrapada por esta cuestión cultural de festejar su propia destrucción, ¿no? Yo creo que ahí los ecologistas han hecho un gran trabajo a nivel cultural. Me preocupa el aprovechamiento político que se está haciendo de este tema por gente
de todos los frentes, o sea, no, aquí hay que reunirnos, no es solamente uno u otro, y me preocupa lo que va a pasar después. Pues, Luis Cristian, un placer saludarte nuevamente. Muchas gracias, estimado Hugo. Será hasta una próxima oportunidad. Esperemos que sea muy pronto. Estas cosas son muy importantes para decirlas. Un saludo a todas las personas que nos acaban de ver y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.